Ahora vamos a ver algo que se conoce como funciones de agregado. Para ilustrar esto, lo que voy a hacer es irme a esta tablita que teníamos de ejemplo, esta tabla de ventas. Si recuerdan de los ejemplos anteriores que hemos hecho, uno de los ejemplos que hicimos cuando estábamos viendo lo de la Annotation Element Collection fue, usamos como ejemplo esta tabla. Esta tabla es una tabla de ventas, se representa, pues supuestamente representa los productos que se han vendido. Entonces, por ejemplo, esta tabla agrupa los productos que se venden por órdenes. Entonces, por ejemplo, para la orden cuyo ID es 1, tenemos que para esta orden se vendió este producto que tiene este código de barras, que fueron unas papas, y se vendieron 2 productos de ese tipo. En esa misma orden, ese mismo cliente se llevó un refresco más bien, ahí está la cantidad, 1, y en otra orden diferente pues alguien se llevó una pizza y en esa misma orden, ese mismo cliente se llevó una cerveza, ¿no? Se llevó 3 productos. Entonces, esta es la tabla de ejemplo que habíamos utilizado en clases previas. Voy a utilizar esta misma tabla para ilustrar lo de las funciones de agregado. ¿Ok? Entonces las funciones de agregado que vamos a ver son las funciones de agregado básicas. Hay muchas, pero las que vamos a ver ahorita son las más esenciales. Entonces, una de las funciones de agregado que nos puede interesar tiene que ver con lo siguiente. Imagínense que ustedes quieren de esta tabla de ventas contar el total de productos que se han vendido. Quieren saber cuántos productos en total se han vendido en este establecimiento. Entonces, pues eso básicamente es sumar todos los números que están en la columna cantidad. Entonces, aquí suman, en este ejemplo, si aquí suman 2 más 1 más 1 más 3, pues eso les va a dar 7, ¿no? Entonces, quieren saber ese total, quieren tener una consulta que les permita saber siempre ese total, cuántos productos se han vendido. Entonces, ahí es donde entran estas funciones de agregado, las funciones de agregado básicas que vamos a ver en esta clase. Y la función de agregado que voy a utilizar aquí va a ser esta que se llama sum. Eso lo que hace es que les va a sumar los valores que tiene una columna, una propiedad de una de sus entidades. Con estas funciones de agregado de JPQL también hay que tener un poquito de cuidado, porque dependiendo de la función de agregado nos va a regresar un tipo de dato específico. Entonces, esto ahorita lo vamos a anotar en los ejemplos, pero por ahora vamos a hacer este ejemplo que es con sumas. Entonces, para ilustrar esta parte, lo que voy a hacer es que voy a tomar la clase que ya teníamos de ejemplo, la clase, esta clase de ejemplo que era para JPQL. Entonces, esta está aquí en su proyecto de mxuacm.curso. Y pues voy a tomar esta clase que es intro JP, no, esperen, es ejemplo introducción JPQL, esta es la que voy a utilizar. Bueno, nada más como voy a separar esto en otro archivo para que a ustedes les pueda quedar más claro, básicamente voy a hacer una copia de esta clase. Entonces voy a guardar esta clase como la voy a guardar como funciones agregado, bueno, ejemplo, funciones agregado, está. Entonces así se va a llamar esta clase, ejemplo. Voy a hacer esto un poco más grande para que ustedes lo puedan ver mejor. Aquí está. Entonces la clase se va a llamar así, ejemplo, funciones agregado JPQL. Ahí está. Entonces tenemos nuestra clasecita. Vamos a utilizar otra vez lo mismo de siempre, el Entity Manager. Y esto de aquí lo voy a borrar para empezar a hacer el ejemplo. Entonces, pues yo quiero hacer un query, una consulta que me traiga de la tabla ventas, bueno, de la entidad ventas, me traiga la suma de todos los valores que hay en la columna cantidad, en la propiedad cantidad. Entonces recuerden que esta tabla de ventas la habíamos asociado con esta entidad, con esta entidad que se llama venta. Esta entidad venta está en su paquete de mxuacm.curso.entidades. Entonces si abren esta clase de venta, pues van a ver que
básicamente esta clase de aquí de venta, class venta, y pues tiene estas propiedades, ¿no? ID, nombre producto, cantidad, que son todas las propiedades que mapean a estas columnas aquí. Código barras, nombre ventas, son los que están aquí, ¿ok? Entonces, pues lo que voy a hacer aquí es un query, pero es una consulta de JPQL para consultar a la entidad venta, ¿sí? A esta clase venta. Entonces, regresando a mi clasecita, el query que voy a utilizar es el siguiente. Voy a poner entitymanager.createQuery y voy a decirle que quiero que haga una consulta, select, voy a poner v de ventas, from la entidad venta, v, y fíjense que este query así solito ya sabemos que lo que hace es que se va a traer todos los renglones, todas las entidades del tipo venta. O sea, se va a traer todos los renglones de la tabla ventas. Ahora, una vez que yo ya tengo todos los renglones, pues a mí lo que me interesa es sumar los valores que ya están en la columna de cantidad, ¿sí? En la tabla ventas la columna es cantidad. En la entidad venta, que es la que está asociada a la tabla, su propiedad es cantidad y es un entero, ¿ok? Entonces lo que hay que hacer aquí es usar una función de agregado. La función de agregado que voy a utilizar es sum, ¿sí? Entonces le voy a decir, quiero que sumes los valores que están en todos estos renglones que me está regresando de ventas, pero quiero que sumes específicamente los valores que corresponden a la propiedad de cantidad, ¿ok? Y esta es básicamente la consulta, ¿sí? Entonces estamos obteniendo todos los renglones de venta. Acuérdense que sabemos que estamos obteniendo todos los renglones porque no estoy utilizando el keyword where. Acuérdense que únicamente cuando empiezo a utilizar el keyword where y empiezo a especificar qué renglones específicos me voy a traer, es cuando ya puede ocurrir que me traiga un solo elemento o algunos elementos muy específicos. Como aquí no estoy poniendo el keyword where, pues va a ocurrir que por default se va a traer todos los elementos, todos los renglones de la tabla ventas, y en particular de su propiedad cantidad es la que estoy sumando todos sus valores con esta función de agregado. Esta es la función de agregado sum. Entonces lo que me va a regresar pues es esta suma. Aquí es donde también les comentaba que hay que tener cuidado con el tipo de valor de retorno que les regresa una función de agregado, porque las funciones de agregado regresan tipos de datos muy específicos. Entonces, por ejemplo, la función de agregado sum, que es la que estoy utilizando ahorita, me regresa un double si estoy sumando números flotantes, ¿okay? O sea, números de la forma 5.1 más 6.2 más 8.3. Cuando sumo ese tipo de números, lo que me va a regresar esa función de agregado en la consulta va a ser un tipo de dato double. En este caso, si se fijan, estoy sumando números que son enteros. No estoy sumando números con decimal, no estoy sumando números flotantes. Entonces, como estoy sumando números enteros, lo que me va a regresar es un tipo de dato de tipo long, ¿sí? Acuérdense que el long es como un entero, pero que guarda más datos. Entonces, por ello mismo, aquí cuando yo ejecute este create query, si yo quiero guardar ese resultado en un valor, cuando ejecute la consulta, pues yo sé que lo que me va a regresar esta consulta va a ser del tipo long.class, ¿okay? Esta sum, lo que me va a regresar al final es un numerito que es del tipo long. Esto lo voy a guardar aquí en una variable que se va a llamar consulta. Esta consulta es un typed query que regresa siempre objetos del tipo long. ¿Okay? Y pues aquí es donde también está esta cuestión importante de que si se fijan, hay que tener cuidado con la consulta porque tenemos que determinar si va a regresar un solo resultado o si va a regresar muchos resultados. En este caso pues está sumando varias columnas, está sumando varios valores de la columna cantidad.
¿sí? Pero aunque está sumando, aunque está agarrando varios valores de varios renglones para hacer esta suma, el resultado final va a ser un solo numerito. Entonces el resultado final de todo esto, de este sum, va a ser un único numerito. Entonces yo sé ahí que el resultado de mi consulta va a ser un solo resultado. Y por ello mismo, si yo quiero obtener el resultado de la consulta, tengo que invocar el método get single result, obtener un solo resultado. Entonces pues esto me va a regresar en un tipo de dato long y pues la cantidad de productos vendidos. Y pues ya nada más para que vean este ejemplo, pues lo voy a poner aquí. Bueno, vamos a ponerle el total de productos vendidos. Va a ser esta variable. ¿Ok? Voy a ejecutar este código con Shift F6. Ahí está. Entonces, ahí lo que va a ser la consulta a la tabla ventas, que está representado con la entidad venta, y va a sumar todos los valores que están en la columna cantidad, y el resultado pues es 7, ¿no? Que es justamente lo que esperamos de nuestros resultados de prueba. 7 es el total de productos que se han vendido. Entonces, aquí hice esta consulta, aquí hice esta consulta usando esta función de agregado que es sum. Entonces este es un ejemplo de función de agregado sum. ¿Okay? Pero como les comentaba, hay varias funciones de agregado. Ahorita vamos a ver solamente las más básicas. Ya vimos esta función sum. Ahora vamos a ver qué es lo que hace esta otra función, que es count. Count lo que hace es que cuenta el total de renglones, ¿sí? Entonces aquí ya no va a sumar nada. Aquí más bien lo que va a hacer es que va a contar el total el total de renglones que salgan del resultado. Eso es lo que les va a contar. Entonces, si yo quisiera saber de la tabla de ventas cuántos productos hay, mejor dicho, cuántos renglones tiene esta tabla de ventas. Si yo quiero saber cuántos renglones en total tiene la tabla de ventas, que significan en total tiene 4 renglones, 1, 2, 3, 4, ahí lo que puedo usar es esta función de agregado que es count. Y la idea de usarla es también muy simple, es muy similar como lo hicimos aquí con este create query. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a copiar este código, estas primeras dos líneas, voy a pegarlo acá y aquí voy a poner ejemplo de función de agregado count. ¿Okay? Entonces aquí voy a poner consulta 2, va a ser mi segunda consulta. Esto va a ser consulta 2, esta variable. Ahorita vemos qué es lo que nos tiene que regresar esta consulta 2. Pero si se fijan, consulta 2, lo que vamos a hacer es que ya no vamos a hacer una suma, vamos a hacer un count. ¿Okay? Este count lo puedo hacer especificando una propiedad, como en este caso, o puedo especificar nada más toda la entidad. En cualquiera de los dos casos lo que estoy haciendo es que estoy contando renglones. No me interesa realmente el valor que hay en una columna. Me interesa contar renglones. Entonces puedo contar los renglones agarrando cualquier columna o agarrando todas las columnas y contando pues todo el renglón, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, ya sea que pongan una propiedad específica o el valor de la variable de identificación asociada con la entidad, que en este caso es v, en cualquiera de los dos casos les va a contar los renglones. ¿Okay? Ahora aquí también es donde les comentaba que hay que tener cuidado nada más con lo que nos regresa en las funciones de agregado, porque la función de agregado count siempre les va a regresar valores del tipo long, ¿sí? Entonces, como está contando renglones, lo único que tiene que regresar es enteros, ¿sí? Como regresa enteros, les está regresando un entero del tipo long. Acuérdense que los long pues son básicamente estos enteros que son como muy grandotes.
Entonces, por eso mismo es que en este query, el tipo de dato que yo espero que regrese sigue siendo long, ¿no? Y por eso mi typed query sigue siendo long. Y también, como hace rato, pues yo sé que este resultado va a ser un solo numerito, va a ser solamente un numerito. Entonces, por ello mismo es que estoy ejecutando este método que es getSingleResult. Entonces, cuando ejecute este método getSingleResult, pues yo sé que me va a regresar un tipo de dato del tipo long, y aquí le voy a poner a este dato le voy a poner una variable que se llame total renglones. ¿Okay? Entonces ahí están los renglones, y ahora voy a poner una cout que me diga total de renglones de la tabla ventas. Entonces aquí le voy a poner que me imprima pues esta variable total renglones. ¿Okay? Entonces voy a volver a ejecutar este código con Shift F6. Pues ahora lo que va a hacer es que me va a imprimir pues la suma de hace rato, y ahora también me va a imprimir el total de renglones que tiene la tabla ventas. Entonces ahí se está ejecutando el código y me dice que el total de renglones que tiene la tabla ventas son 4, que es justamente lo que esperábamos de nuestros datos de prueba. Nuestros datos de prueba nos decían que hay 4 renglones en nuestra tabla de ventas. Entonces este es un ejemplo de cómo funciona el count. Es muy similar el uso con las otras funciones de agregado. Si quieren ahora sacar el promedio, tienen que utilizar esta función ABG. Igual hay que tener cuidado porque esa función ABG, que es básicamente el promedio, me da el resultado en un tipo de dato double. Acuérdense que double es también como es un número flotante, es un número con decimales, nada más que es un número que tiene una mayor precisión, es más grande que los tipos de dato float. ¿Okay? Entonces, pues si yo quisiera saber el promedio de productos que se han vendido, pues puedo sumar todos estos productos usando aquí, en lugar de usar la función de agregado count o sum, voy a usar la función de agregado ABG. ¿Okay? Entonces, pues si vamos a hacer ese ejemplo, voy a poner aquí ejemplo de función de agregado ABG. Es prácticamente el mismo query. Ahora voy a hacer ABG. Ahora, esta función también requiere que yo le indique qué columna sobre la cual yo quiero hacer el promedio. Entonces ahorita para rápido pues voy a poner la columna cantidad. Entonces es lo mismo que hace rato que con la suma. Estoy indicando que el promedio lo tiene que hacer sobre la columna cantidad. Entonces lo que va a hacer aquí es que va a sumar todos estos números, 3, 1, más 1, más 2, que es 7, y lo va a dividir entre el total de resultados, el total de renglones, que en este caso son 4. Entonces me tiene que dar el resultado de 7 entre 4. 7 entre 4. O sea, me tiene que dar básicamente algo así como 1.75 el resultado. Entonces vamos a ver eso. Vamos a poner esto aquí. Este es el query. Esta es la consulta 3. Igual voy a regresar un solo numerito. Lo que les comentaba hace rato también, que hay que tener mucho cuidado con el tipo de dato de regreso. El ABG regresa double, entonces por eso aquí le estoy poniendo double. Aquí le voy a poner que esto es un double. Entonces cuando hago la consulta, pues lo que me va a regresar es un promedio. Entonces, promedio de columna cantidad, y el promedio pues va a ser lo que hay en esta variable promedio. Okay, entonces voy a volver a ejecutar el código. Ahí va. Entonces ahí lo que va a hacer es hacer otras dos consultas, y me dice que el promedio de la columna cantidad es 1.75, que es justamente lo que esperábamos, ¿no? Y bueno, ya nada más sería la función de agregado max y la función de agregado min, que es su análogo, su contraparte más bien.
igual la función max básicamente lo que les da es el número máximo de una lista de resultados. Entonces, regresando aquí a nuestro ejemplito, pues a lo mejor a mí me interesa saber de todos estos productos que se han vendido, de cuál, en cuanto a la columna cantidad, en cuál de las órdenes pidieron más productos de ese tipo. Entonces, por ejemplo, aquí es muy obvio que han pedido del producto que más pidieron en las órdenes fue esta cerveza en lata, ¿no? El máximo de todos estos números, de 2, 1, 1 y 3, el máximo de todos esos números es el 3. Entonces, si yo quisiera saber ese número, hacer una consulta que me dé ese máximo, para eso es que utilizo esa otra función de agregado max. Entonces, otra vez voy a copiar esto de aquí. Lo voy a poner aquí abajo. Y esto va a ser ejemplo de función de agregado max. Ahora va a ser la consulta 4. Igual voy a regresar un resultado. Aquí ya no voy a utilizar ABG, voy a utilizar max. Y nuevamente es lo que les comentaba, hay que tener cuidado con el tipo de dato de retorno. La función max es una función un poco peculiar porque lo que regresa es si la columna que ustedes están evaluando para buscar el máximo es una columna de tipo de datos de números, pues siempre les va a regresar esto que son longs. Y si es una fecha, les va a regresar dates. Incluso les puede regresar cadenas. Pueden hacer calcular el máximo lexicográfico sobre una colección de cadenas. Eso no lo voy a hacer ahorita, pero sí, pero lo pueden hacer. Entonces, aquí en este caso pues voy a hacer nada más que me dé el máximo de la columna cantidad. Y como yo sé que esta columna cantidad es un numerito, pues me va a regresar aquí un long, ¿sí? Un entero grandote básicamente. Entonces aquí le voy a poner long. Y aquí pues voy a ejecutar la consulta y ahora la consulta va a ser long cantidad máxima. La cantidad máxima es lo que voy a imprimir aquí en cantidad máxima. Aquí le voy a poner que ese texto cantidad máxima. Entonces vamos a ejecutar este query, este código que había con Shift F6. Ahí se está ejecutando. Creo que hubo un pequeño errorcito de generar nada más. Sí, miren, me dice que el tipo especificado para esta consulta es incompatible. Yo especifiqué un long, pero el tipo de retorno de dato es integer. Bueno, en este caso el error fue que yo estoy haciendo el máximo sobre la propiedad cantidad, ¿sí? La propiedad cantidad de venta en realidad aquí es un integer, ¿okay? Entonces, en este caso, el máximo de todos estos enteros, el máximo de una colección de enteros del tipo integer, pues va a ser integer. Sigue siendo un entero, ¿okay? Entonces, por eso fue el error. Entonces, aquí más bien estaba esperando recibir tipos de dato integer. En las otras funciones de agregado, en la suma, por ejemplo, siempre usa esto que son longs o en el count usa longs porque en principio no sabe si estoy sumando una suma de enteros y al sumar todos esos enteros van a ser tantos que me van a dar un número muy grande. Entonces digamos que, por así decirlo, las funciones de agregado se curan en salud y previniendo eso usan un tipo de dato bastante grande para la suma, para el count o para el promedio, que en el promedio pues es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Si suman números enteros grandotes, pues va a estar usando esto que es si suman varios números, va a estar usando este tipo de dato double, que es para valores flotantes bastante grandes. En el caso del max, pues como estábamos haciendo el máximo sobre una colección de enteros, pues me va a regresar enteros. Si estuviera haciendo esto sobre una colección de flotantes, me va a regresar flotantes. Y si fueran una colección de
por ejemplo, doubles, pues me va a regresar doubles. O si fuera una colección de longs, me va a regresar un número que es un long. Entonces, es sobre el tipo de datos que tiene que guarda la columna, que guarda esta propiedad. Entonces, bueno, aquí ya tengo mi consulta 4. Ahora sí, vamos a hacer este código. Shift F6, ya no debería de haber ningún problema. Entonces ahí está. Me dice que la cantidad máxima es 3, ¿no? La cantidad máxima, pues justamente de la columna cantidad era 3. Entonces, ese es el funcionamiento de la función de agregado max. Obviamente la función de agregado mínimo les regresa el mínimo, es lo contrario de lo que hicimos ahorita. No voy a hacer el ejemplo porque pues ya nada más sería cambiar esto por min. Es muy obvio entonces cómo funciona. Y el funcionamiento es análogo con max, ¿no? Aquí les va a regresar el valor mínimo, pero también sobre la colección de datos que está evaluando les va a regresar el tipo de dato de esa colección. Si es una colección de enteros, les va a regresar enteros. Si es una colección de flotantes, pues va a regresar un flotante. Entonces, estas son básicamente las funciones de agregado. Vamos a hacer un ejercicio para repasar esta parte. Nada más déjenme subir estos cambios para que ustedes puedan verlos si es que se atoraron en alguna parte. Entonces voy a poner aquí git a git.m y van a poder encontrar estos cambios como clase 14 de abril de 2020. Ejemplo, funciones de agregado en JPQuery. Listo. Así pueden encontrar con este mensaje, pueden encontrar estos cambios que acabo de hacer en el repositorio.